Vamos a la palabra y hoy la palabra es Dios de justicia o de injusticia. Amén. Para los que anotan, Dios de injusticia o de injusticia. Cuando hacemos esta pregunta nos mueve porque muchas personas, cuando no sabemos del Señor, o muchos estamos preguntando, estamos viendo mucha injusticia, estamos viendo muchas situaciones que están pasando en el mundo, muchas catástrofes, y muchas veces pensamos que esto es orquestado por el Señor y entonces dicen, ¿por qué Dios permite? ¿Usted no ha oído eso? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué si Dios es justo permite que me haya pasado esto? Y muchas veces nosotros estamos cuestionando la justicia de Dios. Y vamos a ver quién en verdad es aquel que está siendo injusto. Amén, a través de la palabra. Vamos a Salmos capítulo 65, versículos del 5 al 8, Y a la vez tenga ahí marcada en el apartado Lucas capítulo 18, versículos del 2 al 8. Empecemos con Salmos. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Vemos aquí en la palabra algo interesante. David, nosotros hemos sido llamados a caminar en lo sobrenatural del Señor. Amén. Y el Señor a través de su palabra nos ha traído revelación, nos trae revelación y nos recalca, nos confirma que Él tiene cosas buenas para nosotros, que Él tiene cosas grandes para nosotros. Y vemos aquí el salmista, que lo que dice en la palabra, vemos que aquí estamos viendo una confianza constante, una confianza continua en lo que es la bondad de Dios. En el Salmo 65, en el versículo dice, con tremendas cosas nos respondes tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los demás confines y de los remotos confines del mar. Entonces vemos aquí a un salmista que sabe que en la oración hay provisión y que sabe que hay un Dios justo. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios es justo. Amén. Y entonces David entiende esto. Y cuando nosotros vemos qué es la justicia de Dios, vemos que esto es un atributo del Señor. Amén. Es el atributo más notable de Dios en las Escrituras, lo hemos visto. Y también vemos que también es muy evasivo para nosotros. Muchas veces evadimos esa justicia de Dios y pensamos que Dios es injusto por las situaciones que estamos viendo en el entorno. Pero recuerde algo, usted y yo jamás podremos separar la justicia y la rectitud de Dios. Amén. Y por mucho que de pronto se diga, se cuestione, se hable, usted y yo tenemos que permanecer fieles, conscientes y constantes que Dios es
justo. Amén. Que Dios es un juez justo. Y la rectitud de Dios es virtualmente uno de los sinónimos de la justicia de Dios. Amén. Entonces, para entrar en este paso, vamos a entrar en la palabra. Vamos a ver a Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Entonces vemos aquí a Dios actuando como juez. Hemos conocido a Dios, hemos hablado en diferentes momentos, hemos enseñado lo que es Dios como rey, hemos enseñado lo que es Dios como padre, hemos enseñado lo que es Dios como amigo y hemos enseñado una y otra vez lo que es Dios como juez. Pero hoy el Espíritu Santo una vez nos quiere recalcar esto, lo que es la justicia de Dios y que lo que es Dios como juez. Amén. Entonces es cuando usted y yo entendemos que Dios como juez va a actuar, pero recuerden algo, en un caso hay alguien que va a presentar una acusación, ¿verdad? Hay alguien que va a acusar, pero también vemos que hay un abogado, amén, alguien que va a estar litigando a nuestro favor. Y entonces es aquí cuando nosotros vemos que el Señor dice David aquí que estuvo mirando y vio tronos. Amén. Vio tronos, vio un tribunal, vio aquí un tribunal lleno de tronos, una sala llena de tronos. Pero vamos a ver algo más aquí. Y quiero de pronto que entendamos un poco y les voy a contar un testimonio que de pronto me llamó mucho la atención. Cuando el Señor me empezó a hablar de este tema fue hace aproximadamente como unos 8 años. Y entonces me llamó la atención porque este hombre al que le fue revelada esta parte, dice que él se presenta, lo habían llamado para predicar en Sudáfrica, y cuando él se presenta a ese lugar, lo que le dice de pronto la persona, los que lo invitan, le dicen a él: pastor, antes de predicar, por favor, vamos a la oficina contigua y vamos a orar y vamos a limpiar su linaje. Y entonces él queda así, bueno, ¿cómo así mi linaje si yo soy americano? No entiendo. Entonces le dice: ay, disculpe. Entonces le dice: lo que pasa, este varón cuando viaja, había tenido diferentes circunstancias económicas en sus hijos, en el ministerio, y habían pasado una serie de cosas con las cuales él le había pedido al Señor que le mostrara respuesta. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y cuando esta mujer le dice: vamos para limpiar su linaje, él queda como inquieto. Y entonces ella le dice: bueno, pastor, lo que pasa es que estamos aquí en Sudáfrica y en esta convención hay gente de todas las partes del África. ¿Ya? Y si hay algún derecho legal que tenga alguno de los espíritus que traigan estas personas sobre su vida, cuando usted esté predicando, este derecho legal de este enemigo lo va a afectar su familia, su finanza, su ministerio. Entonces hay que limpiar su linaje. Entonces es lo único que en medio de todo dijo: wow, tengo suficiente con los que yo tengo para llevarme los africanos también. Amén. Y entonces muchas veces nosotros tenemos que aprender y ser muy cuidadosos con lo que está pasando en nuestro entorno, y cuando nosotros nos presentamos ante el tribunal del Señor, a Dios como juez, tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas detrás de nuestro linaje, que de pronto usted y yo no las sabemos, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación. Amén.
Y por eso nosotros nos presentamos a las cortes y ha sido un tema que les he tocado una y otra vez, porque el Señor nos ha traído esta revelación y tenemos que ir limpiándonos nuestra línea genealógica. ¿Para qué? Para que las bendiciones en las cosas que Dios tenga para nosotros vengan y no sean retenidas. Porque recuerde algo, si hay alguien más legalista, es Satanás. Él conoce la palabra y él usa la palabra en nuestra contra. Y va a presentar siempre un caso en contra nuestro. Amén. ¿Me captaron? Entonces, vamos a la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces, es aquí donde el Espíritu Santo a través de su palabra nos está diciendo, ¿sed qué? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque nuestro ¿qué? Amén. ¿Qué significa adversario? Significa andico, adversario en juicio. ¿Y quién es el adversario? Ajá. Y entonces, ¿qué significa? Andico significa anti, contra, y dico, derechos. El enemigo reclama el derecho nuestro. Él lo reclama para negar. Presenta un caso para que las bendiciones de Dios no lleguen a nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando usted y yo entendemos esto, lo entendemos, entonces sabemos que nos vamos a presentar ante Dios. ¿Cómo qué? Como juez. Y me presento a las cortes o al tribunal del cielo y pido su intervención a nuestras vidas como juez. Ya aquí no le digo padre, ya aquí no le digo amigo, aquí vengo y me presento ante el tribunal y pido una audiencia como juez y me preparo, porque si usted va ante un tribunal, ante un juez, usted tiene que prepararse. Amén. Entonces yo me preparo para presentarme ante él y debo saber algo muy importante que debo saber, que tengo un abogado. Amén. Y que hay un abogado a mi favor que pagó, ojo, ya pagó todos mis pecados. Borra mis iniquidades y está pendiente de mi futuro. Amén. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo me presento ante el tribunal, ante el juez justo, ante las cortes del cielo, sabiendo quién va conmigo. Amén. Vamos a la palabra en Salmos 32, versículo del 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que somos ¿qué? Bienaventurados a quien Jehová no culpa de ¿qué? Recordemos, iniquidad es lo que han cometido nuestros antepasados. ¿Ya? Y entonces es aquí, de pronto les voy a presentar una situación, un testimonio de un varón que presentaba muchas situaciones económicas de ruina en sus finanzas. Y todo, cada vez que le venían situaciones que venían con negocios, cosas que le venían para la parte financiera, él enseguida se le veía truncado. Pero aparte de esto también muchos accidentes. Cada rato era un accidente, otro accidente, muchas situaciones. Y cuando el Espíritu Santo le muestra a este varón qué era lo que pasaba, le muestra que su papá había estado en la guerra y que había derramado mucha sangre, ¿ya? Y que por ende el enemigo estaba afectando su vida.
Y entonces eran situaciones de accidente y espíritus de muerte que le estaban persiguiendo. Pero también su papá, en medio de esto, que había estado en esta situación, que había estado en la guerra, como que no había hecho cosas muy bien en parte financiera y también le comenzó a afectar. Truncó los sueños de alguien y ahora los sueños de su hijo también eran truncados. Entonces es aquí cuando usted y yo entendemos que tenemos que tener en cuenta de la iniquidad a quien Jehová no culpa de iniquidad. Entonces me tengo que presentar y me voy a presentar a pedir perdón por los pecados que cometieron aquellos. No, pero yo no los cometí. Sí, pero vienes en línea de sangre. Y lo primero que tenemos que hacer es decir, Señor, me declaro culpable. Y pedir perdón por eso que pasó. Amén. Entonces, vemos aquí, ¿qué más pasa? Viene por línea de sangre. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 10 y tengan a la mano Hebreos 12, 24. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Entonces, ¿quién es el que paga por nuestros pecados? La sangre de Cristo. Amén. Entonces dice que la sangre de Jesús habla más que la de Abel. Entonces yo voy a presentar y voy a estar ante los méritos de Cristo. ¿Y quién va a borrar esa sentencia? Es la sangre de Cristo, cuando yo me pongo a cuentas. Amén. Pero entonces el enemigo va a entrar a obrar, a hacer procesos. Y es ahí donde nos damos cuenta que él va a reclamar en justicia, él va a reclamar en palabra. Y por eso es que usted y yo tenemos que aprender palabra. Dile al que está a tu lado, aprende palabra. Dile, lee la Biblia, esto no es por imposición de manos. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que va a mirar el enemigo? En la palabra, ojo, él va a mirar en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y una de las cosas que saca el enemigo contra nosotros, número 1, es el pecado. Vamos a repitamos, Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Entonces, ¿qué es el pecado? Es estar cortos de la gloria de Dios. Es ofender la santidad de Dios. Con mentiras, robos, adulterio, fornicación. El enemigo va a presentar un caso de destrucción. Cuando en su vida o en mi vida hay ¿qué? Hay pecado. Amén. Entonces, ya una vez que haya pecado en nuestra vida, hay un proceso legal contra nosotros. Amén. Número 2, rebelión o transgresión. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿A qué? Pero me someto porque quiero. ¿Por qué me someto? Sino es cuando yo obedezco cuando yo quiero. ¿Digo así? Entonces, cuando nosotros nos cruzamos el límite y nos rebelamos contra la autoridad, estamos ¿qué? Abriendo una puerta. Y si eso, recordemos a Coré, la rebelión de Coré, que se molestó porque el Señor usó a Moisés como instrumento, dio su palabra a través de Moisés y lo llevó, lo guió para que estuviera delante del pueblo. Amén. ¿Y qué hubo? Entonces, así como algunos dicen, ay pastor, a mí el chisme no me nutre, pero sí me gusta. Sí.
Entonces ya sabe, ni porque nos nutra ni porque nos guste. Fuera murmuración. Amén. Entonces, fuera rebelión. Entonces vemos aquí y nos va a costar. En muchas ocasiones, ojo, nos va a costar. Porque de pronto nos va a pasar que lo que estamos viendo en la autoridad no está bien. Y nos va a costar. Pero tenemos que aprender a pedirle al Espíritu Santo y al Señor, Señor, aquí te entrego. Y recordemos un pasaje, recordemos la vida de Noé. Recordemos que cuando Noé tenía 3 hijos, Noé se emborrachó un día y uno de sus hijos entró, lo encontró borracho, desnudo, y se burló de él y de pronto le comentó esto a sus hermanos. ¿Pero qué hicieron sus otros 2 hermanos? Sus otros 2 hermanos entraron sin mirarlo, lo cubrieron, lo honraron. Ojo, no se burlaron, lo honraron. ¿Estaba bien Noé? No, pero ellos lo honraron. Amén. Entonces, es aquí donde cuando Noé se despierta, ¿qué hace y se entera? Bendice ¿a quién? A uno de sus hijos, aquel que se burló, y bendice al otro. Y esto afectó el linaje de los 3 hijos. Para unos de manera de bendición, para otros no, para el otro no. Entonces, ojo con esto. Ojo con la rebelión. Eso es mucho que estamos buscando y le criticamos y nos rebelamos contra maestros, contra pastores, contra la mamá, contra el papá, contra el marido, contra todo el mundo. Pues déjame decirte, debes tener así un portafolio así de grande que el enemigo te debe tener a cuentas. Entonces comienza. Ve sacándolos. ¿Con cuántas personas, de quiénes, contra quiénes te has rebelado? Pastores, autoridades, jefes. Hay que ponernos a cuenta. Y después nos estamos quejando porque los benditos hijos no hacen caso. Porque eso sí, hasta carones somos. Yo no sé a quién salió así. Ve a arreglar lo que tienes. De pronto lo tenemos debajo del tapete. Hay que arreglarlo. Amén. Entonces, ojo, el enemigo lo va a usar en nuestra contra. Dile al que está a tu lado, ponte a cuentas. Que ya yo voy para esa. Amén. Número 3, engaño. Amén. Vemos aquí algo. El pecado, vemos que es la obra para que entre en proceso. La rebelión, otra obra para que entre en proceso. Pero hay algo que nos afecta directamente y es cuando nosotros engañamos o afectamos a otras personas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué tipo de transacciones hacemos? ¿Y cómo actúo yo con las otras personas? ¿Actúo mediante engaños? ¿Siempre estoy buscando beneficiarme yo y perjudicar al otro? Porque cuando yo trunco el sueño del otro, daño la reputación de otro, soy objeto para que trunquen mis sueños y dañen mi reputación. Ojo con eso. Entonces muchas veces decimos, ay, ¿por qué es que hablan de mí? ¿Por qué es que? Ojo, hay cosas que tenemos que arreglar. Y si de pronto usted no lo ha hecho, pues entonces revisemos porque puede venir de iniquidad. Amén. Entonces, cuando yo le robo los sueños a alguien, tengo que saber que soy culpable y tengo que declararme culpable. Amén. Tengo que ser muy cuidadoso cómo entro y cómo estoy con las demás personas. Entonces, si hice algo que obró de manera negativa y que dañó a otros, ojo con esto. En algún momento estaba escuchando a una persona en que de pronto había sido novia de un muchacho y había llegado otra persona. Y este se había enamorado de otro, pero esta dijo no, este va a ser mío. Y consiguió casarse con él mediante otras cosas, mediante cosas de ocultismo.
Después este matrimonio no funcionaba y esta mujer sufrió mucho porque forzó algo que no debía. Truncó el sueño de otra y el sueño de ella no se cumplió, aunque se casó. ¿Cuántos matrimonios y cuántas relaciones no se han dañado por esto? Y de pronto vemos mujeres que han sufrido mucho en sus matrimonios. Y vemos también que sus hijas y los hijos de sus hijos han sufrido mucho. Porque han venido por hilera, por iniquidad. Y entonces es hora de ponernos a cuenta a quién dañaron o a quién dañamos nosotros. ¿Qué sueño truncamos? Amén. Y entonces es cuando usted y yo podemos decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Si los míos lo hicieron, yo hoy me declaro culpable. Y no más, no se va a truncar mi sueño ni el sueño de los míos, porque en el nombre de Jesús esto se corta. Y este derecho legal se cancela. Entonces, por eso es que vemos muchas veces que vienen unas líneas en las que todos están separados, y uno dice, ¿pero por qué? O si no, vemos que quedan mucha gente solteras en nuestra familia y también uno dice, ¿y por qué? Y uno dice, oye, pero tan buen mozo, tan buen moza, y nos preguntamos. Entonces hay que mirar qué pasó. Pedámosle al Espíritu Santo, ojo, que ese es el único que nos revela a ciencia cierta lo que pasa. Amén. Entonces, número 4 de lo que hemos estado hablando, iniquidad. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Y esta palabra es muy, muy profunda en Éxodo 25, que dice que no, ¿qué? ¿Y ante qué? ¿Ante quién? Ante las imágenes. Aunque no nos guste, la misma palabra lo dice. Porque Jehová es celoso. Y usted y yo no nos podemos arrodillar ante las imágenes. Amén. Ojo con esto. Venimos de un contexto y de familias que son de este entorno y de pronto nos va a truncar, pero déjeme decirle algo, si usted está aquí es porque el Señor quiere abrirle los oídos. Amén. Amén. No voy en contra de nadie, no voy en contra de creencias, pero tengo que decir la palabra. Si usted allá donde está me está escuchando, tengo que decirle la palabra. Usted escoge si la escucha o no la escucha. Si toma una decisión o no la toma, pero debo hablar. Porque, ¿qué dice? ¿Que esto qué trae? ¿Que Dios es qué? Fuerte, celoso, que visita que la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y una cosa que ha venido en nuestras culturas ha sido la idolatría. Y por eso hemos tenido muchas puertas abiertas de iniquidad. Y es hora de que nosotros tomemos decisiones. ¿Por qué? Porque van a afectar a nuestras familias, van a afectar nuestras familias, nuestros linajes, van a afectar nuestras finanzas, nuestra salud y nuestro entorno. Y tenemos que tomar decisiones. Y cuando el Señor nos está llamando en este momento y nos está diciendo, toma una decisión, es porque cuando tomo una decisión con Dios, Él quiere bendecirme. Amén. Amén. Entonces, muchas veces estamos dejando las cosas para después. Pero Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos. Amén. Y cuando les estaba hablando del pastor que llega y le dice, cuando le dice la pastora, le explica por qué era que tenía que arreglar su situación. Entonces él le dice, pastora, si es así, venga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces ella le indica. Le dice, bueno, vamos a orar. Y empiezan en la oficina a orar. Ahí encontró a 3 mujeres y a una profeta. Y cuando encuentra a estas 3 mujeres, comienzan a orar por él.
la profeta le dice, bueno, hay un demonio asignado a tu familia que se llama Parax, P-A-R-K. Y este demonio fue puesto para absorber, para secar, para desgastar. Entonces este pastor entendió lo que le estaba pasando a su vida. Y entonces le dijo, bueno, pastor, ¿y qué es lo que hay que hacer? Entonces le dijo, tienes que abrir tu linaje. Pídele al Señor y dile al Señor que estás dispuesto a que Él examine tu linaje. Y entonces él oró con una oración sencilla y le dice, Señor, me arrepiento de todo pacto con todo demonio principal que hicieron mis antepasados, con este demonio llamado Parac. Y en el nombre de Jesús, Señor, abre mi linaje y muestra qué hay. Y entonces empezó a corto todo pacto de sangre, todo pacto de palabra, toda oración contraria a todo lo que hayan hecho en el nombre de Jesús. Y ahora cualquier demonio de África que pueda venir hacia mi vida, atacarme, en el nombre de Jesús se detiene. Amén. Entonces este hombre, después que hace esta oración, él predica en esta nación y regresa a su nación. Dice que todas las cosas comenzaron a cambiar en su vida, aún sus hijos, porque tenía luchas con ellos en cuanto a conocer al Señor, a que estuvieran en los caminos del Señor. Aún sus hijos tuvieron cambios. Y él quedó sorprendido de lo que Dios había hecho en su vida. Nada más por una oración. Déjame decirte algo. Esto no es un cambio de oración o una forma de orar. Cuando hablamos de las cortes del cielo, del tribunal del cielo, te estoy diciendo que entres a un nuevo nivel en el Espíritu. Amén. Entonces, cuando te estoy diciendo que entres a un nuevo nivel en el Espíritu, no te estoy hablando de que cambies una oración, no, que subas. Porque entras en las cortes celestiales, en lugares celestiales, arreglar muchas cosas en tu vida que en forma humana no la podemos hacer, pero en el Espíritu sí. Amén. Y el Espíritu de Dios está sobre usted y sobre mí. Y si Dios nos da las herramientas, ¿es para qué? Para usarlas, para llevarnos a nuevos niveles. Amén. Entonces, cuando entendemos esta parte, empezamos a buscar y empezamos a decirle, Señor, muéstrame en qué estoy mal. Pero hacemos la tarea, porque muchas veces escuchamos el mensaje muy bonito, nos fuimos y ahí hasta el próximo domingo. No, haga la tarea. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, tengo libertad para entrar, ¿qué? Por la sangre de Jesús. Entonces, me voy a presentar donde nada más se presentaban antes los sacerdotes. Y tengo libertad dada en Él. Amén. Entonces, cuando ya yo entiendo que si yo le he dado derecho legal al enemigo, es hora de ponerme a cuentas. Y cuando yo comienzo a ver esta parte de la iniquidad y comienzo a cortar, va a haber algo importante en mi vida. Vamos a Isaías, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿qué dice el profeta? Ay de mí. O sea, ¿cómo te miras? ¿Cómo te has visto tú? ¿Cómo nos hemos visto? Cuando yo empiezo a mirar la iniquidad, entonces muchas veces me voy a ver, cuando me veo que no soy digno. Pero hay algo especial. Cuando ya yo acepto a Jesús, ¿soy qué? Soy digno por la sangre de Cristo. Pero ya yo reconozco, Señor,
y miro los problemas que habían en mi familia, autoestima, palabras de maldición, vejación, todo lo que hayan mandado, que me ha tenido encajonado, que me ha tenido como en un nido de culebras y no me deja salir. Y tengo las emociones cautivas. Y ya yo, cuando viene el Señor, cuando yo corto con esta iniquidad en mi vida, ¿qué comienzo a hacer? Me veo como soy. Me veo como la persona que Dios dijo que yo soy. Amén. Y entonces así puedo decir, como dijo el profeta, envíame a mí. Amén. Porque estoy capacitado, porque no voy solo, porque voy contigo, porque tu sangre me protege. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si hay algo, si usted de pronto es muy temeroso, si usted ve que de pronto hay muchas cosas en su vida, pues vamos a empezar a revisarlas. Y vamos a empezar a cortar toda iniquidad y todo aquello que nos frustró. Todas palabras de maldición y todo lo que hayan hecho. Amén. Pero también miro la parte legal. Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué dice? ¿No será qué? ¿Causa de qué? ¿Qué trae la iniquidad? ¿Estamos entendiendo? Entonces, miro la parte legal. Ay, no, pero es que mi mamá o mi papá era un pancito de Dios. No, revisemos. De pronto había algo. Ah, no, es que mi abuelita, mi bisabuelita. No, recuerde que viene desde la 4ª generación. Y si esos no aceptaron a Jesús, hay otras 4 más y puede venir 200 líneas detrás. Vamos a ponernos a cuentas. ¿Ok? Y vemos aquí, el enemigo que busca desviarnos del propósito. Ojo, recordemos que había dicho que hay un libro de la vida en donde está escrito nuestro propósito. Pero ¿qué hace el enemigo? Comienza a desviarnos. Vamos a Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. ¿Qué dice? ¿Y en el libro está escrito qué? Ojo, ahora les voy otra vez al testimonio donde comenzamos. Y dice el pastor, después la pastora lo guía y le dice, ahora cortaste las iniquidades, ahora devuelve lo que el enemigo haya dado, porque no hay pacto si no pides algo a cambio. ¿Qué pidió? Pediría trabajo, posición, pediría salud, pediría algo. Ahora hay que devolverlo. Ojo, hay que devolverlo y reclamar que, Señor, devuelvo todo, devuelvo riqueza, devuelvo todo lo que el enemigo dio. Y en el nombre de Jesús, yo pido lo que está escrito en el libro. ¿Para quién? Para mí. Y aquellas cosas que fueron truncadas en los míos porque no las reclamaron, yo las reclamo. ¿Para quién? ¿Y quién sale ganando? Pero no están convencidos. ¿Quién gana? Estamos como la vallenata por punto y se están quejando. Porque voy a reclamar aquello que era por herencia si ellos creían en el Señor, pero no vino, porque no obedecieron. Se quedaron con las migajas. Pero yo ahora por herencia en línea de sangre la reclamo. Pero por herencia en línea de sangre, ¿en quién? En Cristo. Ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y yo me agarro, Señor, devuelvo eso. Pero en tu nombre reclamo lo que tienes para mí en el libro.
Amén. Reclamo salud, reclamo la bendición en la familia, reclamo una buena familia, reclamo unos hijos inteligentes, prósperos, bendecidos, reclamo un buen hogar, reclamo lo que el enemigo me quitó. En Cristo Jesús, amén. Y entonces yo entiendo esto y avanzo, amén. Entonces ya estas cosas, las cosas buenas estaban escritas antes. Dile al que está a tu lado, lo bueno para mí estaba escrito antes. Y yo lo creo. Amén. Porque lo importante de esto es creerlo. Amén. Que creamos en la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. El enemigo nos va a decir muchas cosas, nos va a traer muchos dictámenes, pero usted y yo tenemos que creer que la buena voluntad de Dios es sobre mí. Amén. Y vemos algo para de pronto entrar un poco y entendamos un poco más lo que es esta parte. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel había hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Amén. Entonces vemos aquí que había algo. El pueblo comenzó a sufrir hambre, no estaba lloviendo, y David consulta a Dios y le dice: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor le dice: niño, al fin, 70 años después. Entonces, cuando a él le pregunta, él le dice: es por causa de Saúl. Hubo un pacto que hizo Josué antes de entrar a la tierra prometida con los gabaonitas, que no los mataría ni los atacaría, sino que estaría con ellos, que los cuidarían. Pero ¿qué pasó? Saúl rompió este pacto con Gabaón y mató a gabaonitas. Y entonces, por causa de haber violado ese pacto, vino la consecuencia sobre Israel. ¿Quién tomó la decisión? El rey. ¿A quién afectó? A toda la ciudad. ¿Quién toma la decisión en la casa? ¿A quién afecta? Entonces, una buena decisión nos afecta para bien o nos afecta para mal. Amén. Y entonces, viendo esto, cómo el Señor le trae revelación a David, y David va y hace lo pertinente, una vez que se lidia con la iniquidad, destrabas lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces es hora de que usted y yo destrabemos lo que Dios tiene para nosotros, porque dice que después llovió, fue bendecida Israel. Y de pronto esas oraciones que han estado truncadas año tras año tras año, momento tras momento, estaban truncadas. Pero qué bueno que cuando resuelvo la iniquidad, hago una oración y ya se rompió todo. Viene la bendición. Hay cosas que tenemos que ir arreglando. Amén. Y entonces pídale al Espíritu Santo que traiga convicción a su vida. Y que sea Él mostrando qué cosas tenemos que ponernos a cuentas. Amén. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Señor es un Dios que justo. Amén. Pero le estamos echando todas las culpas de todo lo que está pasando en el mundo. ¿Quiénes hemos tomado decisiones, malas decisiones? Nosotros, nuestros padres, la nación, nuestros gobernantes. Y estamos. Pero recordemos algo, un pasaje en Daniel dice que había varios
varios tronos. Pero sabe una cosa, que cuando usted y yo aprendemos a presentarnos en las cortes del cielo, ¿sabe también qué pasa? Que usted y yo podemos estar sentados en uno de esos tronos. ¿Sabe cómo? Cuando usted y yo aprendemos esto, me voy a presentar a pedir perdón por los gobernantes y a presentar casos sobre mi nación, sobre mi territorio, sobre el terreno donde estoy. ¿Por qué? Porque me voy adiestrando y voy haciendo lo que Dios me va mandando. Amén. Entonces, alguno de nosotros puede estar en uno de esos, en uno de esas sillas, en uno de esos tronos, puesto por el Señor, para que comencemos a hacer y a pelear, porque por lo que el Señor nos ha mostrado. Amén. Que el Espíritu Santo traiga convicción a su espíritu para pelear no solo su bendición, sino la bendición de la ciudad o del lugar donde usted está. Amén. Para gloria y honra de su santo nombre. ¿Y qué es la injusticia? La injusticia es no ser equitativo. No obrar con justicia, dice el diccionario. Se dice de quien actúa de manera caprichosa. ¿Y quién actúa de manera caprichosa contra nosotros? El enemigo. ¿Por qué? Porque él ya sabe que tiene una sentencia, pero no se quiere ir solo. Quiere irse con todos los que se pueda ir. Entonces, usted y yo debemos ser consecuentes con lo que nos va enseñando el Señor y ponerlo en práctica. Y ahora vamos más allá. Vamos a Lucas 18, versículos del 2 al 8. ¿Y cómo culmina esta parte? Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? Vemos que aquí había una mujer que se presentaba ante un juez terrenal injusto y le presentaba su caso, ¿qué? De día y de noche. ¿Usted se imagina cuántas veces se debió presentar esta mujer? Que al mismo tipo dice, el mismo juez dice, aunque ni temo a Dios ni a los hombres, para que ésta no me saque la piedra, le voy a responder. Y dice aquí la palabra, ¿cuánto no hará el Señor? Entonces muchas veces nosotros hemos presentado una vez, nos presentamos una vez, ay, ya yo estoy orando y orando y nada pasa. Esta mujer perseveró día y noche, día y noche. Pastora, ¿cuántas veces me voy a presentar? Las que tenga que presentarse hasta que usted vea cambio. Pero no ceda, no retroceda. Amén. Y entonces, ¿será que es que el Señor no me escucha? No, ¿será que Él necesita que adiestres las rodillas y que aprendas a orar? Amén, porque muchas veces cogemos la bendición rapidito y nos vamos de la iglesia y adiós luz que te guarda el cielo. ¿Cuándo vuelves? Cuando hay otro problema va a buscar Dios bombero. Muy dura palabra, pastora, sí. El Señor nos está hablando porque necesitamos, iglesia, despertar. Queremos bendición. Vienen años difíciles, pero estos años difíciles para la iglesia pueden ser de bendición. Si usted y yo permanecemos. ¿Cómo? Permanecemos. Amén. Entonces, si estamos bajo la buena voluntad de Dios, si estamos en los caminos del Señor, las cosas van a ser llevaderas para nosotros. Va a haber un cambio. Amén. Y en esa justicia de Dios, ¿qué vamos a ver? ¿Qué dice el Salmo 65? Versículo 6 dice, tú el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. Entonces, cuando yo estoy en el Señor, cuando yo estoy consciente quién es el juez justo, voy a tener tener esperanza en los términos de la tierra, pero también voy a ser afirmado, porque ese Dios justo me va a afirmar. ¿En dónde? En donde usted esté. A donde usted vaya, el Señor lo va a afirmar. ¿Sabe que no va solo? Y de pronto tal vez usted no tenga las experiencias o no tenga las relaciones, no tenga muchas cosas, pero usted le va a decir al Señor, Señor, aquí estoy, tú me vas a afirmar. No es con mi fuerza, pero tú eres el que afirmas los montes. Y yo me agarro de tu palabra y en ti confío y tengo esperanza. Tú me vas a afirmar. Amén.
Entonces, es ahí cuando yo entiendo que Dios es justo, también sé que Él es mi esperanza, Él es mi salvación, sé que Él me afirma, pero también dice, sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de muchas aguas, el alboroto de las naciones. Todo lo que me está saliendo, dictámenes, problemas, conflictos, que tiene mi alma turbada, que me siento como si estuviera en la peor de las tormentas, el Señor va a traer paz. ¿Sabes por qué? Porque Él es mi juez, porque Él es mi esperanza, porque Él me afirma. Y porque Él trae paz en medio de la tormenta. Amén. Y por último dice, el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Entonces, va a traer paz, va a calmar las tormentas, va a sosegar las ondas del mar. Todo lo que está viniendo y nos está hablando a la mente y nos está atacando, usted le va a decir, Dios es el que sosiega, el que calma las tormentas. Y la palabra de Dios no dice esto para mí. Amén. Pero ¿sabe también qué pasa? Que cuando yo recuerdo que el enemigo me está hablando al oído, pero también yo recuerdo la palabra que el Señor me ha dado. Yo recuerdo la voz de aquellos profetas que me dieron palabras, físicos o en la palabra, en la Biblia. Y usted le va a decir, Señor, tu palabra dice esto. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene peso en el tribunal. Amén. Señor, tu palabra dice que la buena voluntad tuya está en mí. Tu palabra dice en Isaías 53, 3, 5 que yo soy sano por las llagas de Cristo. Tu palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces yo comienzo a declarar la palabra porque esa palabra tiene ¿qué? Peso en el tribunal del cielo. Porque son profetas reales. Y si hay profetas terrenales que le han dado palabra, usted dice, Señor, tú dijiste a través de tu siervo, Julanito de tal, que yo sería bendecido, que yo sería prosperado, que yo sería sano, que mis simientes serán bendecidas. Y reclame lo que el Señor ha dicho sobre usted. Amén. Y cuando estoy en esta parte, cuando estoy en esta justicia de Dios, voy a entender que cada día va a ser de bendición. Amén. Porque yo me voy a alegrar cuando vea la mañana. Porque Dios tiene un buen día para mí. Pero también me voy a alegrar cuando llegue la noche. Porque Dios me dio un buen día y la noche será de bendición para mí. Amén. El Señor hoy nos está hablando. Y nos está hablando, iglesia, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y si hay una persona nueva en esta hora, yo te invito a que hagas una oración de fe si sientes que quieres un cambio en tu vida, si sientes que el Señor te habló hoy. Dice, yo quiero llegar a las cortes. Yo quiero tener este derecho. Yo quiero la herencia que Dios tiene para mí a través de su Hijo Jesucristo. Te invito a que hagamos una oración y que confesemos a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Iglesia, apóyenme en esta oración. Amado Dios, en esta hora, repite conmigo, en esta hora, Señor, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te ruego que me limpies de toda iniquidad, de todo pecado, de toda rebelión. Señor, en esta hora te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que me afirmes en tus caminos y que sea, Señor, en mi vida lo que está escrito en el libro de la vida y que sea tu presencia conmigo. Ayúdame a crecer, cámbiame, transfórmame. Ya de mí la persona que tú quieres que yo sea.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a ti, iglesia, te invito, si sientes en esta hora que hay algo que tienes que presentar ante las cortes del Señor, pasa adelante y vamos a orar en esta hora. Vamos a orar en esta hora y vas a seguir conmigo. Yo te voy a guiar, pero recuerda, el Espíritu Santo te va a recordar cosas. Procura tenerlas claras para que las repitas, y si no, lo haces en tu casa y las veces que sea necesario. Señor, en esta hora vengo delante de tu corte. Repite conmigo: vengo delante de tu corte, de la mano de nuestro Señor Jesucristo como mi abogado y de tu Espíritu Santo. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que cada reclamo, Señor, que haya presentado el enemigo, el adversario contra mí, Señor, en esta hora, por iniquidad o por pecado, ahora mismo pido que sea juzgado, anulado y destruido en el nombre de Jesús. Si recuerda el pecado o algo que el Señor le haya traído, presénteselo al Señor. Dígale el nombre del pecado. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, recuerdo que fui comprado por la sangre de Jesús, tu Hijo, y he sido redimido por la sangre de Jesús. Soy nueva criatura en Cristo y hago parte de tu linaje en el nombre de Jesús. Por eso, en esta hora, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, pido perdón por la iniquidad de idolatría. Pido perdón por iniquidad de impureza sexual. Pido perdón por brujería, por robo, asesinato, mentiras, maltrato, vejaciones, burlas, recriminación, rebelión y toda obra de las tinieblas que venga a través de mi línea sanguínea, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ruego, Señor, que cada una de estas fortalezas sea anulada, Señor, de mi vida. Anúlalas ahora y anúlalas de los míos. Me libro de toda iniquidad en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, límpiame de pecado. Que todo pecado que yo haya cometido, de los que mencioné o que no he mencionado, límpiame de todo pecado y de toda maldad, Señor. Y en esta hora, límpiame de todo limitante que impida mi avance en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Padre, te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy me presento humildemente delante de ti y te pido que todo proceso de zarandeo que tenga el enemigo contra mí, le pongas punto final ahora, en el nombre de Jesús, para que yo pueda hacer tu trabajo cabalmente, para que pueda permanecer en tus caminos, para que los míos nunca se salgan de tu perfecta voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, te pido por la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Y pido que tu sangre preciosa en esta hora, que da testimonio de que me limpiaste, ahora, Señor, pido que sea tu bendición a través de mi línea de sangre. Recibo la herencia del reino de Dios y entrego todo lo que el enemigo haya dado a los míos o a mí por causa de pecado. Lo devuelvo en el nombre de Jesús. Y recibo, Señor, todo lo que viene por la línea de la sangre de Cristo y todo lo que el enemigo le robó a los míos por desobediencia. Lo recibo en línea de sangre en el nombre de Jesús. Padre, hoy me ubico junto con los míos en lugares celestiales y pido tu poder, pido tu gloria, pido que me ayudes a ser de bendición, de restauración para tu nombre. Señor, en esta hora encomiendo mi vida
y la vida de los míos en tus manos, Señor. Hoy, juntos, mi familia y yo estamos bajo tu cuidado. Sé que eres un juez justo, Señor. Sé que tú me proteges, Señor. Sé que me juzgarás no por mi justicia, sino a través de la sangre de Cristo. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias, Señor, porque sé que en estos momentos estoy en una nueva dimensión. Tu gloria, tu reino, tu tribunal, tu corte se ha abierto aquí para escucharme. Señor, a ti sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Y te doy gracias desde ya porque tú eres el juez justo. Amado Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Dile, Señor, a ti sea la gloria. Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo en esta hora. Mientras yo oro por ti, Padre, has escuchado a tu pueblo, Señor. Padre, hoy has escuchado el clamor de tus hijos, Señor. Padre, hoy te doy gracias. Gracias porque viene un nuevo tiempo para ríos de agua de vida del oriente, Señor. Gracias porque viene un nuevo tiempo para aquel, Señor, que vino a este lugar, Señor. Gracias por tu bendición. Ahora te pido que seas tú dándonos una excelente semana, que traiga revelación sobrenatural, Señor, a cada uno de ellos, que coloque en práctica lo que tú hoy a través de tu Espíritu has revelado, que seas tú glorificándote y haciendo sanidades, prodigios, liberaciones, milagros, en el nombre poderoso de Jesús. Y en tus manos colocamos esta semana, una semana de bendición, semana para ver tu gloria, semana de gloria en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo. La paz de Dios sea sobre su pueblo en el nombre de Jesús.